Bienvenidos a nuestro fascinante vídeo. En esta ocasión, exploraremos el enigmático fenómeno de encontrarse con un muerto vivo y desentrañaremos su significado más profundo. A lo largo de la historia, ha habido relatos sorprendentes de personas que parecen volver de entre los muertos, desafiando nuestras creencias y desatando una serie de interrogantes. ¿Cómo se define la muerte? ¿Es posible el regreso a la vida después de haber sido declarado muerto? En este vídeo, nos sumergiremos en una apasionante investigación que abarcará desde relatos históricos hasta testimonios contemporáneos. A través de cautivadores casos y leyendas, descubriremos cómo diversas culturas han interpretado estos encuentros con los llamados muertos vivos. Además, exploraremos las teorías científicas y médicas que intentan arrojar luz sobre este misterioso fenómeno. Acompáñanos mientras examinamos los impactantes testimonios de personas que afirman haber vuelto de la muerte, sus experiencias y cómo han sido recibidos por la sociedad moderna. Adentrémonos juntos en el intrigante mundo de los muertos vivos, y exploremos las posibles interpretaciones y explicaciones detrás de estos sorprendentes encuentros. Este vídeo te invita a desafiar tus creencias, a reflexionar sobre los límites de la vida y la muerte, y a explorar el significado profundo de encontrarse con un muerto vivo. Prepárate para una experiencia fascinante y llena de misterio. No te lo pierdas. La noción de un muerto vivo resulta intrigante, y desafía nuestra comprensión convencional de la vida y la muerte. Para comprender este concepto, es fundamental analizar los significados subyacentes de los términos muerto y vivo de manera individual. La muerte, en su sentido más básico, se refiere al cese irreversible de las funciones vitales de un organismo, como la respiración, la circulación sanguínea y la actividad cerebral. Es el fin de la vida tal como la conocemos, y se considera un evento final y definitivo en la existencia de un individuo. Por otro lado, la noción de estar vivo implica la presencia de las mencionadas funciones vitales, la capacidad de experimentar conciencia y actividad biológica. Es el estado opuesto a la muerte, caracterizado por la respiración, el pulso, la actividad neuronal y la capacidad de interactuar con el entorno. El término muerto vivo emerge cuando se produce un encuentro con alguien que ha sido considerado muerto pero posteriormente exhibe signos de vida. En otras palabras, se trata de una persona que ha experimentado un retorno de las funciones vitales después de haber sido declarada muerta. Este fenómeno puede manifestarse de diversas maneras, como la recuperación espontánea después de una reanimación cardiopulmonar, RCP, o incluso casos más asombrosos donde individuos han regresado a la vida horas después de su supuesta muerte. Estos eventos desafían nuestras creencias sobre la irreversibilidad de la muerte, y plantean preguntas profundas sobre los límites de la existencia humana. Es importante señalar que los encuentros con muertos vivos no deben confundirse con la resurrección, un concepto más ligado a la idea de ser devuelto a la vida por medios divinos o sobrenaturales. Los muertos vivos, en cambio, se refieren a individuos que, sin una intervención sobrenatural, han vuelto a mostrar signos de vida, después de ser considerados muertos según los estándares médicos y científicos. En resumen, el término muerto vivo describe la situación en la que una persona, tras ser declarada muerta, sorprendentemente recupera las funciones vitales. Este fenómeno desafía nuestra comprensión convencional de la muerte, y nos invita a explorar los límites de la existencia humana y las posibles explicaciones científicas detrás de estos eventos sorprendentes. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos relatos y leyendas que cuentan encuentros con muertos vivos, alimentando la fascinación y el misterio que rodean este fenómeno. Estas historias se remontan a épocas antiguas, donde las creencias y explicaciones sobre la muerte y la resurrección variaban según las culturas y tradiciones de cada civilización. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos el relato de Orfeo y Eurídice. Según la leyenda, Orfeo, un talentoso músico, viajó al inframundo para rescatar a su amada Eurídice, quien había fallecido. A través de su música, Orfeo logró conmover a los dioses, y persuadirlos para que permitieran el regreso de Eurídice a la vida. Sin embargo, esta hazaña vino acompañada de una condición: Orfeo no debía mirar hacia atrás hasta haber salido completamente del inframundo. Trágicamente, no pudo resistir la tentación y, al girar la cabeza para asegurarse de que Eurídice lo seguía, la perdió para siempre. En el antiguo Egipto, la creencia en la vida después de la muerte era fundamental en su cultura y religión. El relato del dios Osiris es particularmente relevante en este contexto. Según la mitología, Osiris fue asesinado y desmembrado por su hermano Set, pero su esposa Isis logró resucitarlo y restaurarlo. Esta historia simboliza la creencia en la capacidad de renacimiento,
y la esperanza de una vida más allá de la muerte. La tradición cristiana también cuenta con relatos de encuentros con muertos vivos. El más conocido es el de Jesús de Nazaret, quien según el Nuevo Testamento resucitó de entre los muertos 3 días después de su crucifixión. Esta historia central del cristianismo ha tenido un profundo impacto en la fe y las creencias de millones de personas en todo el mundo. Estos relatos históricos ilustran cómo diferentes civilizaciones y culturas han interpretado y contado encuentros con muertos vivos a lo largo de los siglos, ya sea a través de la música, los poderes divinos o los actos milagrosos. Estas historias reflejan la creencia en la posibilidad de superar la muerte y experimentar un renacimiento en alguna forma. Explorar estos relatos históricos nos permite apreciar la diversidad de perspectivas y explicaciones que han surgido en torno a los muertos vivos a lo largo de la historia. Además, nos brinda un contexto cultural y religioso para comprender mejor las interpretaciones contemporáneas de estos encuentros y su impacto en la sociedad actual. Además de los relatos históricos, las experiencias contemporáneas de encuentros con muertos vivos han despertado un profundo interés y asombro en la sociedad moderna. Aunque son menos frecuentes que en el pasado, todavía se presentan casos sorprendentes y desconcertantes que desafían nuestras concepciones sobre la muerte y la posibilidad de retorno a la vida. Uno de los casos más conocidos es el de Anna Wagenholm, una médica sueca que sufrió un accidente mientras practicaba esquí en 1999. Quedó atrapada bajo el hielo durante aproximadamente 80 minutos antes de ser rescatada. A pesar de haber estado clínicamente muerta durante ese tiempo, los médicos lograron reanimarla con técnicas avanzadas de resucitación. Este evento asombroso puso de manifiesto la capacidad del cuerpo humano para resistir condiciones extremas y desafiar las expectativas médicas. Otro caso impactante es el de Zach Dunlap, un joven estadounidense que sufrió un grave accidente automovilístico en 2007. Los médicos declararon su muerte cerebral y aconsejaron a su familia desconectarlo de los dispositivos de soporte vital. Sin embargo, justo antes de que se tomara la decisión, Zach mostró signos de respuesta y finalmente se recuperó por completo. Este extraordinario suceso dejó perplejos a los profesionales de la medicina y planteó preguntas sobre la comprensión actual de la muerte y la capacidad de recuperación del cerebro humano. Además de estos casos extremos, existen numerosos testimonios de personas que han experimentado encuentros cercanos con la muerte y han regresado a la vida. Algunos informan haber tenido experiencias extracorpóreas, donde afirman haberse visto a sí mismos desde fuera de sus cuerpos. Otros describen encuentros con seres queridos fallecidos o la sensación de estar rodeados de una luz brillante y una sensación de paz y serenidad. Estas experiencias contemporáneas de encuentros con muertos vivos despiertan preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la existencia y los límites de la medicina moderna. Si bien las explicaciones científicas y médicas buscan comprender y racionalizar estos fenómenos, aún queda mucho por descubrir y comprender. En resumen, las experiencias contemporáneas de encuentros con muertos vivos nos muestran que, incluso en la era moderna, siguen ocurriendo eventos sorprendentes que desafían nuestras creencias establecidas sobre la muerte y la vida. Estos casos extraordinarios nos invitan a cuestionar nuestras concepciones convencionales y a explorar las posibilidades fascinantes y desconocidas que existen más allá de lo que consideramos normal y comprensible. Las experiencias de encuentros con muertos vivos han generado una variedad de interpretaciones y explicaciones en busca de comprender estos fenómenos fascinantes, tanto desde perspectivas religiosas y espirituales como desde enfoques científicos y médicos. Se han propuesto diversas teorías para tratar de explicar lo inexplicable. Desde el punto de vista religioso y espiritual, muchas culturas han interpretado los encuentros con muertos vivos como evidencia de la existencia de un plano espiritual o vida después de la muerte. Estas experiencias se ven como signos de intervención divina o la presencia de seres sobrenaturales. Algunas personas sostienen que estos encuentros son mensajes o pruebas de un propósito superior y la promesa de una vida más allá de la muerte. Por otro lado, desde la perspectiva científica y médica, se han propuesto explicaciones más terrenales para estos encuentros. Una teoría sugiere que algunos casos de muertos vivos podrían ser atribuidos a errores en los diagnósticos médicos, donde los signos vitales pueden haber sido mal interpretados o no detectados adecuadamente. Esto podría explicar cómo algunas personas son declaradas muertas y luego regresan a la vida. Además, se ha estudiado la posibilidad de que ciertos procesos bioquímicos y neurológicos desempeñen un papel en estas experiencias. Algunos investigadores sugieren que la liberación de ciertas sustancias químicas en el cerebro durante momentos cercanos a la muerte
como la oxigenación reducida o el estrés extremo, podría ser responsable de las visiones y sensaciones descritas por aquellos que han experimentado encuentros con muertos vivos. Asimismo, las experiencias extracorpóreas, en las cuales las personas afirman haberse separado de sus cuerpos físicos durante el encuentro, han sido objeto de estudio. Algunas teorías científicas sugieren que estos fenómenos podrían estar relacionados con la desconexión temporal entre el cuerpo y la mente, donde la conciencia se encuentra en un estado alterado, permitiendo percepciones y experiencias fuera de lo común. Es importante destacar que las interpretaciones y explicaciones de los encuentros con muertos vivos siguen siendo objeto de debate, y no hay consenso absoluto al respecto. La complejidad de estos fenómenos desafía nuestras comprensiones actuales, y plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la conciencia humana. En resumen, las interpretaciones de los encuentros con muertos vivos abarcan desde perspectivas religiosas y espirituales hasta explicaciones científicas y médicas, ya sea como pruebas de un plano espiritual, errores médicos o procesos bioquímicos neurológicos. Estas teorías buscan arrojar luz sobre estos eventos sorprendentes. Aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver, el estudio y la exploración de estas interpretaciones nos permiten adentrarnos en los misteriosos límites de la existencia humana. La temática de los encuentros con muertos vivos suscita una discusión profunda sobre su significado y su relevancia en el contexto cultural. Estos fenómenos no solo plantean interrogantes sobre la vida y la muerte, sino que también han dejado una huella significativa en la sociedad y la cultura en diversas formas. Desde una perspectiva psicológica y emocional, los encuentros con muertos vivos tienen un impacto profundo en las personas que los experimentan. Estas vivencias pueden provocar un cambio de perspectiva sobre la vida y la mortalidad, generando preguntas existenciales y una mayor apreciación de la vida en sí misma. Para aquellos que han presenciado o experimentado estos encuentros, puede ser una experiencia transformadora que les lleva a cuestionar su visión del mundo y sus creencias previas. En el ámbito cultural, los encuentros con muertos vivos han dejado una marcada influencia en la literatura, el cine y otras formas de expresión artística. Desde antiguas epopeyas hasta obras de ficción contemporáneas, estos relatos han servido como fuentes de inspiración para explorar temas como la vida después de la muerte, la resurrección y la existencia de planos sobrenaturales. Además, han contribuido a la construcción de mitos y leyendas que han enriquecido la riqueza cultural de diversas comunidades alrededor del mundo. Es interesante destacar cómo los encuentros con muertos vivos también pueden desempeñar un papel en la forma en que una sociedad enfrenta el duelo y la pérdida. En algunas culturas, estas experiencias han sido interpretadas como una forma de conexión con los seres queridos fallecidos, brindando consuelo y esperanza a quienes han experimentado la pérdida de un ser amado. En este sentido, los encuentros con muertos vivos pueden desempeñar una función terapéutica y ayudar en el proceso de aceptación y reconciliación emocional. La importancia cultural de estos encuentros radica en su capacidad para desafiar y expandir nuestros conceptos tradicionales de la muerte y la existencia humana. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, a reconsiderar nuestras creencias arraigadas y a explorar nuevas formas de comprender el mundo que nos rodea. Además, contribuyen a la diversidad cultural al enriquecer las narrativas y las expresiones artísticas con historias y mitos únicos. En conclusión, los encuentros con muertos vivos tienen una significación profunda tanto a nivel personal como cultural. Su impacto psicológico, su influencia en la literatura y el arte, así como su función en el proceso de duelo, hacen de ellos un tema relevante y fascinante. Estos fenómenos nos desafían a explorar los límites de nuestra comprensión, y nos invitan a considerar nuevas perspectivas sobre la vida, la muerte y el significado último de nuestra existencia.